Guillermo, aumenta la expectativa acá y en Panamá, por supuesto, también. Seguimos frente a la Corte Federal esperando que el juez Edwin Torres pues dé a conocer su decisión final, en este caso de extradición, pues que ha tenido ya desde la primera audiencia donde se le presentaron los cargos al expresidente, ha tenido 4 citas en esta corte aquí a mis espaldas. Nuevamente voy a conversar con Luis Eduardo Camacho. Luis Eduardo, bienvenido una vez más. Habíamos tenido ciertas dificultades acá, pero ya creo que hemos corregido lo que había que hacer. Esperemos que no se nos vuelva a caer la señal una vez más. Estábamos debatiendo hace tan solo unos minutos la forma en que el magistrado Edwin Torres iba a dar a conocer. Se ha hablado de un email que en teoría sí es como si fuera un email, pero no es un email como el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Es un programa privado que utiliza la Corte. Es un software al cual funciona para los funcionarios del sistema de justicia y también funciona para los abogados que son parte, los fiscales, y también tienen acceso, fíjate, como acá es un proceso público, son procesos públicos, tienen todos los abogados, aunque no sean parte del expediente. Incluso hay periódicos que tienen acceso, contratan y pueden ver al minuto las decisiones que toma, en este caso, el juez Torres. ¿Hay que estar suscrito entonces, quizás? Sí, hay que estar suscrito, pero es un sistema que te funciona, no es que te va a mandar un correo, lo que hace es que el sistema sube y supongo que el sistema con muchos otros manda alertas. Las alertas son las que dicen que ha llegado algo nuevo y entonces la gente lo busca y toma o puedes abrir, si no hay alerta, puedes abrir para ver si hay algo nuevo también. Hace un rato conversábamos en nuestra última intervención sobre los aspectos que iba a considerar el juez para la toma de esta decisión y mencionabas la retroactividad, los tratados que se habían firmado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, luego la convención y que realmente no aplicaba al caso del expresidente Martinelli. También hablabas, no llegamos a tocar el tema del peculado. Es que fíjate, voy a partir de cero prácticamente porque mira, hay que plantear algo. La primera audiencia no fue una audiencia donde se le presentaron cargos a Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli no es un procesado en Estados Unidos. Ricardo Martinelli está detenido y tiene un proceso en razón de una solicitud de Panamá. ¿Se le notificaba entonces? A él, la primera audiencia fue para informarle de por qué estaba detenido, de que era por solicitud de Panamá, quien lo acusaba de supuestos hechos y que tenía además un proceso de extradición. Esa fue la primera audiencia, donde, te repito, ahí ni siquiera se presentó la fianza por parte de la defensa y es a partir de la segunda audiencia comienza. ¿Por qué esto es importante? Porque a mucha gente se le ha mal informado o se han mal informado ellos mismos diciendo como que Ricardo Martinelli está siendo juzgado en Estados Unidos. No, él no está siendo juzgado. Él, te repito, el proceso político contra Ricardo Martinelli es parte de Panamá y es Panamá la que ha involucrado a Estados Unidos, a su sistema judicial, a su democracia, absurdamente un proceso político. Ahí está la realidad, porque fíjate, al inicio del proceso, mucha gente pensaba o decía, sobre todo los partidarios del gobierno y los enemigos gratuitos de Ricardo Martinelli, decían que el juez Torres iba a ser un simple verificador, que iba a chequear, no, esto está bien, el punto está aquí, la coma está acá, o que iba a ser un simple tramitador. Que normalmente es así cuando son temas de extradición, ¿no? Que se verifica que los papeles estén en regla, es que todo depende, se cumpla. Todo depende de lo que el tratado plantea. Porque, por ejemplo, no es solamente el tema de definir los delitos, porque fíjate, el tratado de 1904, que es el que sirve de base al gobierno panameño para solicitar la extradición de Ricardo Martinelli a Estados Unidos, te plantea que es necesaria la causa probable. ¿Qué es la causa probable? Que existan evidencias concretas de que puede haber cometido la persona a la cual se está solicitando extradición el supuesto delito. Y la realidad aquí es que a lo largo de este proceso, tanto en Panamá como en Estados Unidos, y te lo repito, me lo conozco de la A a la Z, no hay en ese expediente ninguna evidencia testimonial ni documental que compruebe que Ricardo Martinelli haya participado en la comisión de los supuestos de hechos o que siquiera o haya dado órdenes para que se den los supuestos hechos. No existe eso en el expediente. No existe en el expediente. Y el otro elemento, fíjate que también en el tema de causa probable, también en los tratados como este, se plantea de que estos tratados
no son aplicables para perseguidos políticos. Pero si todo esto es así, entonces el juez Edwin Torres no debería entonces certificar la extradición hoy. O sea, deberíamos todos estar pensando que no lo va a hacer. Bueno, mira, el juez Torres, en mi opinión, va a basar, desde nuestra perspectiva, su decisión de no declarar extraditable a Ricardo Martinelli en base a 3 pilares. El primero es el tema de la causa probable. La fiscalía que representa, la fiscalía no representa o sea, causa probable podríamos traducirlo en falta de pruebas. Exactamente. Okay. No, causa probable es la existencia de pruebas. Bueno, no hay causa probable, es la no porque existencia. No existen las pruebas, o sea, falta de pruebas. Ese elemento, que es una exigencia del tratado. Pero además de eso, está la discusión que nació producto de que, fíjate, Panamá invocaba el tratado de extradición, pero la defensa dijo, bueno, ese tratado de extradición no puede ser sujeto de aplicación a Ricardo Martinelli para estas acusaciones, porque en el tratado de 1904 no se contemplan las supuestas escuchas telefónicas como un delito extraditable precisamente. Frente a eso, la fiscalía argumentaba que era cuestión de interpretación y que según ellos sí entendían que sí se podía. No, frente a eso, Panamá que dijo, bueno, el tratado de 1904 no lo dice, pero el tratado, la convención sobre delitos cibernéticos que desarrolla ese tratado sí lo contempla. Ese fue el argumento que retornó la defensa, la fiscalía, representando al gobierno de Panamá. Pero ¿qué dijo entonces la defensa de Panamá? Que eso no podía ser aplicado retroactivamente porque la convención que ellos dicen desarrolla el tratado de 1904 fue suscrita por Panamá en 2014. En 2014, los supuestos hechos que se pretende falsamente involucrar al expresidente Martinelli ya habían cometido. No hay aplicación retroactiva y eso fue una discusión en las dos últimas audiencias. Y el tercer elemento es el tema del debido proceso. Porque fíjate, en la democracia norteamericana, la justicia norteamericana, el debido proceso es fundamental. Porque fíjate, si como surgió en la discusión, se demuestra que ha habido reiteradas violaciones al debido proceso, lo que hace es confirmar el discurso y la argumentación de la defensa que ha planteado que Ricardo Martinelli es un perseguido político y de que si es sometido a la fuerza, a la justicia panameña, yo no digo justicia porque en Panamá no hay justicia, si es sometido a los tribunales panameños, Ricardo Martinelli tiene garantizada una condena, no porque se haya comprado un delito, sino porque simplemente a él lo quieren condenar. Primero lo quieren llevar para exhibirlo con carros de CPI, con carros de Senafrón, como si fuera el Chapo Guzmán. De la corte al lugar donde lo quieran mandar a recluir, exhibirlo posado, exhibirlo con uniforme de diccionario, cosa que acá no han podido hacer porque la democracia de Estados Unidos no lo permite. Pero además de eso, ¿qué es la realidad? Así como el presidente Varela le tiene un odio absurdo para mí al expresidente Martinelli, hay dentro de los círculos del presidente Varela y dentro del poder económico que lo lleva a él a la presidencia, un temor contra Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli hizo una transformación revolucionaria en Panamá, logrando un crecimiento económico con un fuerte desarrollo humano, y a ese tipo de poder económico no le complace el hecho de que la democracia represente vía mejor para todos, como se dio en el gobierno de Ricardo Martinelli. Ellos no quieren volver a un gobierno de Ricardo Martinelli, ellos quieren volver a la época donde la democracia para el pueblo era solo votar y después quejarse 5 años de que quien ellos dieron el voto no cumplió las promesas electorales. Ricardo Martinelli cumplió el 95%. Es por eso que a Ricardo Martinelli lo quieren inhabilitar, porque ya él ha expresado su decisión de correr en las elecciones del 2019, posiblemente a 2 cargos, el cargo de la alcaldía de Panamá y el cargo de vicepresidente de la República, porque no hay nada que lo impida. Pero además de eso, ellos quieren inhabilitar a Ricardo Martinelli para que Ricardo Martinelli no vuelva a correr como presidente en las elecciones del 2024. Y ellos saben que la popularidad de Ricardo Martinelli ha resistido todas estas campañas de calumnia, todos estos ataques políticos, inclusive ha resistido estos procesos que están acá en Estados Unidos, no por culpa de Estados Unidos y su democracia, no, sino por culpa del presidente Juan Carlos Varela y la Corte complaciente, que ojalá comience a tomar como norma general que los fallos se den en derecho y no como una excepción. Y digo esto porque ayer hubo un fallo
que nos llena de esperanza, de que las cosas puedan empezar a hacerse diferentes. Pero fíjate, si hoy el juez Torres, como esperamos, declara que Ricardo Martinelli no es extraditable, muchos van a ver esto como evidentemente una derrota de Varela y de los políticos, los funcionarios judiciales que lo persiguen. Pero hay que verlo también de otra manera. Este revés que pudiera recibir hoy el presidente Juan Carlos Varela y la administración de justicia manipulada y corrupta que tenemos en nuestro país, en el Ministerio Público y la Corte, es una oportunidad para cambiar. Varela, es una oportunidad para que Varela entienda que ha malgastado el tiempo que debió haber utilizado en servirle a los panameños, en darle buena calidad a los panameños. Lo ha votado persiguiendo políticamente, tratando de destruir a quien no puede destruir políticamente. Porque mire, si el presidente Varela quería ser más grande, más apreciado que Ricardo Martinelli, lo único que tenía que hacer era trabajar más fuerte, con más entusiasmo y cumplirle al pueblo más promesas que la que le cumplió Ricardo Martinelli Berrocal. Hoy no hay audiencia acá en Miami. Ya hemos dicho pues, en repetidas ocasiones que esta información, esta decisión del juez se va a dar a través de una comunicación electrónica, muy similar a un correo electrónico. Pocas personas han venido hoy, solamente acá estamos los medios de comunicación que desde un principio hemos estado reportando lo que sucede acá en la Corte. Sin embargo, en ocasiones pasadas hemos visto la presencia de algunos panameños que han venido a apoyar, otros que han venido a ser testigos de la audiencia, o sea, a ver lo que sucedía en la audiencia, personas que en un momento dijeron haber sido afectadas por estas interceptaciones, etcétera. Eran voceros del gobierno. El caso del señor Abad, por ejemplo, el caso del señor Purcay, hoy no están acá. ¿Le extraña que no los veamos hoy por aquí? Bueno, yo al que estoy extrañando es a Purcay, porque fíjate, Purcay cada vez que viene, nosotros ganamos. Así que él es como, para el gobierno él es como un rabito de puerco, no está salado. Pero bueno, hablando en serio, mira, ellos eran aquí voceros del gobierno de Juan Carlos Varela, porque te repito, este proceso nace por una decisión política de Juan Carlos Varela. ¿El señor Abad también? El señor Abad y el señor Purcay, los dos. Porque recordemos que en el caso de Purcay él es PRD y el PRD está en alianza con el gobierno de Varela. Y el caso de mi amigo Jaime Abad, el problema es que él tiene un rencor personal parecido al que tiene Varela con el amigo Martinelli. Es más, algunos se menciona de que posiblemente estaría haciendo algunos trabajos para el gobierno o para algunas entidades de seguridad del gobierno. Y bueno, sobre eso lo tiene que explicar. La realidad es que, fíjate, aquí hoy, pese a que no han venido estos personajes que tradicionalmente viajan, hay una atención importante, pues veo cadenas de Estados Unidos que antes no habían venido con esta regularidad. Pues este es un tema que ciertamente, aunque no es lo que es el top 10 de la agenda norteamericana, sí, definitivamente es un fallo que va a establecer precedentes importantes y que al final de cuentas, si en el peor de los casos te va a determinar el fin de un proceso político o la prolongación de una batalla legal en los tribunales de justicia norteamericana. Para finalizar ya, señor Camacho, esta decisión de hoy del juez Edwin Torres debe ser una decisión unánime en los casos para poder certificar o no certificar la extradición. Y me refiero es que son varios aspectos que tienen que considerar, porque hablábamos hace un rato que podría decir, bueno, en el caso de peculado no encuentro elementos, así que aquí no certifico extradición. Sin embargo, en el caso de las interceptaciones sí encuentro elementos. O sea, tiene que ser todo no o todo sí para que realmente la decisión influya en la salida o no de la cárcel de Ricardo Martinelli. Bueno, mira, hasta donde conozco, porque investigo con los abogados, tanto la defensa como otros abogados, el juez Torres puede decidir o que rechaza la extradición de plano, de decir, lo declara no extraditable, o puede decidir que lo declara extraditable para todos los pretendidos supuestos delitos que le pretende hacer Panamá, o puede declararlo extraditable para algunos de ellos, no para todos. ¿Pero con uno solo? Porque, por ejemplo, sí, digo, con uno solo el proceso sigue. Claro. La diferencia es, fíjate, si él declara no extraditable, hasta aquí llegó el proceso, esta solicitud. Si él lo declara, por ejemplo, en el tema de peculado, mira, fuera del tema, la causa de que no existe ninguna evidencia, como te he mencionado, ni testimonial, ni documental, está un hecho claro que salió aquí en la última audiencia. Fue la declaración del perito Moreno, quien indicó
que para efectos del delito de peculado tiene en Panamá que haber un audito de Contraloría. ¿Por qué? Porque es Contraloría la que por ley determina la existencia o no de una lesión patrimonial. Porque para haber peculado tiene que haber una lesión patrimonial. Contraloría General de la República, sobre estos casos, en los casos que ha hecho audito, en ninguno se menciona a Ricardo Martinelli Berrocal, que ese es otro elemento para determinar, que a mi juicio va a tomar en cuenta el juez Torres, para determinar que no existe la causa probable. Y hay que entender algo también, de esos 3 supuestos delitos, que es el de peculado de uso, el de la supuesta participación en las escuchas y en el seguimiento político, están vinculados los 3 el uno del otro. Así que si tumba el de las escuchas telefónicas y si tumba también el de la seguimiento político, el peculado de uso también se cae. Y en el otro aspecto, también no sé cómo lo sustentaría, porque te repito, no existe un solo audito de Contraloría que diga que Ricardo Martinelli es responsable de la supuesta, porque además es supuesta pérdida de equipos que no existen equipos, son software que se compró en su momento y que hay que ver si están ahí o no, o si fue que se vencieron las licencias de esos software, porque esas licencias tú las compras, pues esas licencias no son per secula por seculor, simplemente esas licencias tienen un término, y si esas licencias se vencieron, ¿cuál sería el peculado? ¿Tiene alguien usted que le va a informar inmediatamente sobre la decisión? Bueno, uno siempre maneja sus fuentes. Yo creo que hay mucha gente, a diferencia de Panamá, aquí no nos enteramos por los medios ni por otras terceras personas. Aquí debemos enterarnos, como Dios manda, por lo que señala la persona que le toca tomar la decisión, que es el juez Torres. Si existieran esas terceras fuentes, yo estaría preocupado. Pero los abogados, me imagino que entonces sí notificarán inmediatamente a quien tengan que notificar, ¿no? Los abogados van a recibir la información. Una vez que la tengan ellos. Una vez que la reciban, todo el que esté incorporado al servicio que es interno de el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero que también están suscritos los abogados y otras personas, pues supongo los medios también, que están interesados en este y otros casos que se manejan aquí. Muy bien, muchas gracias al señor Luis Eduardo Camacho, vocero personal del expresidente Ricardo Martinelli. Es la información que tenemos hasta ahora, en este momento, acá en la ciudad de Miami, a la espera, como hemos dicho, de la decisión del juez Edwin Torres sobre la certificación o no de la extradición del expresidente Ricardo Martinelli. Con esto vamos a regresar a Panamá. Allá sigan ustedes.